Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, que estén teniendo un lindo día, un lindo lunes y un lindo inicio de semana con nuevas energías, con nuevas fuerzas y con una visión clara de lo que queremos lograr en esta semana. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza relacionada con la serie que hemos estado siguiendo en estas cápsulas, que es amarnos a nosotros mismos. Y hoy el tema que vamos a compartir es que amarnos a nosotros mismos significa perdonarnos. Para comenzar, quiero recordarles lo que dice Mateo 22, del 36 al 40, y Filipenses 2, Mateo 22, 36 al 40, dice la palabra: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como podemos ver en ese pasaje, los dos mandamientos están relacionados y tienen el mismo peso, pero esos dos mandamientos tienen tres partes. La primera es amar a Dios, la segunda es amar al prójimo y la tercera es amarnos a nosotros mismos. En Marcos, y de esos dos mandamientos, o sea, de esos dos mandamientos que tiene tres partes, depende el cumplimiento de toda la ley. Cuando nosotros vivimos en amor, estamos cumpliendo toda la ley, como lo dice Pablo en el libro de Romanos. También en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31, voy a leer nada más el 31, pero el contexto es el mismo: amarás al Señor tu Dios, y esa pregunta que le hacen a Jesús los fariseos. Jesús termina esa enseñanza diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, no hay otro mandamiento mayor que amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Ahora bien, este mandamiento de amarnos a nosotros mismos ha sido un mandamiento muy mal entendido, y de hecho no se predica mucho de ello en la iglesia, porque el concepto que se tiene de amarse a sí mismo es el concepto del mundo, un concepto egocéntrico, un concepto egoísta del amor. Sin embargo, bíblicamente hablando, es todo lo contrario. Por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos invita a que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ya no seguir pensando como piensa el mundo, sino cambiar nuestra manera de pensar y adaptarla a la manera de pensar de Dios. Amarnos a nosotros mismos implica, es perdonarnos también. Ya vimos que amarnos a nosotros mismos, entre otras cosas, es reconocer el señorío de Cristo, es amar la palabra, porque la palabra, en primer lugar, reconocer el señorío de Cristo nos da perdón de pecados, salvación y vida eterna. En segundo lugar, también amarnos a nosotros mismos es procurar ser un discípulo de Cristo, amando la palabra de Dios, buscando, meditando en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque la palabra nos hace libres. Además, también la palabra nos vivifica, la palabra nos sana, la palabra nos prospera, la palabra nos bendice. Entonces, amarnos a nosotros mismos también es ser un discípulo de Cristo, es buscar la palabra de Dios. Amarnos a nosotros mismos también es buscar la llenura del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos fortalece para vivir una vida agradable al Señor. El Espíritu Santo es el que nos revela los planes de Dios para nosotros y el futuro. Nos recuerda la palabra. En fin, el Espíritu Santo es un ayudador en todas las cosas para nosotros. También vimos que amarnos a nosotros mismos significa cuidar nuestro corazón, porque del corazón sale la vida. Y cuidar nuestro corazón es cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que oímos, nuestras emociones, etc. Hoy vamos a ver que amarnos a nosotros mismos significa perdonarnos. ¿Por qué? Porque el que no se perdona a sí mismo
En primer lugar, se está haciendo mayor a Dios. Si Dios ya nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros mismos para no perdonarnos? En punto número 1. Segundo, la palabra de Dios dice que Jesús llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y los perdonó y nos limpió con su sangre, de tal manera que cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos por nuestros pecados, errores, fracasos, faltas, etc., estamos anulando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La falta de perdón trae consigo varias cosas que también nos arruinan la vida. Una de esas es el que nos juzgamos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios dice que quiénes somos nosotros para juzgar, cuando Él es el juez justo, es el único juez, el único que tiene la potestad de juzgar. La Biblia dice claramente que no juzguemos a otros, y ese no juzgar a otros comienza por no juzgarnos a nosotros mismos. También el no perdonarnos implica que nos acusamos. Y recordemos lo que la palabra de Dios dice: el acusador de los hermanos es el diablo. Quiere decir que cuando nosotros nos estamos acusando a nosotros mismos, estamos haciendo el papel del diablo. Estamos autoministrándonos lo que el diablo quiere ministrarnos, que es culpa. La culpa nos impide avanzar, la culpa nos impide dejar atrás el pasado, la culpa nos ata al pasado. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno de entrar en el reino de los cielos. Entonces necesitamos entender que al perdonarnos, obviamente salimos de la acusación, pero también la falta de perdón nos ocasiona el que no solo nos juzgamos a nosotros mismos y nos acusamos, sino que además nos sentimos culpables, y la culpa nos deprime, la culpa nos inhibe de muchas cosas, la culpa nos hace perder nuestra identidad en Cristo, porque cuando nos sentimos culpables ya no nos sentimos hijos de Dios. De hecho, uno de los ataques del diablo más comunes es venir a acusarnos y venir a culparnos de nuestros pecados y decir: y no que sos hijo de Dios, pues, y eso automáticamente nos limita, automáticamente nos hace dudar de nuestra identidad en Cristo. También el condenarnos es falta de perdón. Es que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Muchas veces no juzgamos, no acusamos, no condenamos y no culpamos a otros, pero sí lo hacemos con nosotros mismos. Somos los mayores saboteadores de la libertad, de la bendición, de la prosperidad que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Nosotros nos hacemos, a través de esas cosas, nos hacemos partícipes de la administración del diablo en contra de nosotros para robarnos la vida abundante que Cristo compró para cada uno en la cruz del Calvario. La condenación es el resultado de no perdonar nuestro pasado, de seguir siendo determinados el día de hoy por un pasado que ya la palabra de Dios dice que el Señor perdonó y que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Quiero terminar esto recalcando: la acusación, el juicio, el culparnos y el condenarnos es el resultado indirecto o el resultado derivado de que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, significa que nos ponemos en una posición mucho más alta que Dios, porque Dios ya perdonó nuestros pecados. O sea, nosotros nos ponemos más exigentes que Dios en relación a nuestros pecados, a nuestras faltas, a nuestros errores. En relación a juzgarnos, debemos recordar lo que la palabra de Dios nos enseña, que el único juez justo es Dios, y que Dios ya juzgó nuestro pecado. De hecho, Él en Cristo Jesús
clavó el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario, pagando por ella y dándonos libertad y declarándonos inocentes a nosotros mismos. O sea, ya no somos objeto de ningún juicio para condenación, de ningún juicio para culpa. Somos libres porque el juez justo ya nos juzgó, y por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos declaró inocentes. En cuanto a la acusación, necesitamos recordar que la acusación es el arma del diablo en contra de los hijos de Dios. Mientras el diablo acusa, Dios nos declara inocentes. En cuanto a las culpas, Cristo recibió un juicio injusto para ser declarado él culpable, de tal manera que nosotros fuéramos declarados libres de culpa. Eso es lo que significa ser justo delante de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, somos declarados justos. Eso quiere decir inocentes. E inocentes significa ser perdonados, no tener ninguna acusación en nuestra contra, no tener juicios en nuestra contra, no culparnos, no condenarnos. Y esto es importante que nosotros lo hagamos con nosotros mismos, porque en la medida en la que no lo hacemos con nosotros, tampoco lo vamos a hacer con los demás, y por lo tanto vamos a estar acusando, culpando, juzgando, condenando y no perdonando a los otros. Y eso es lo que sucede muchas veces con el legalismo. El legalista muchas veces es una persona que no se ha perdonado a sí misma, y que sabe que no se ha perdonado a sí misma, y sabe de sus imperfecciones, no ha entregado sus imperfecciones, no ha llevado sus imperfecciones delante del Señor para ser perdonado, y como él está lleno de imperfecciones, ve imperfecciones en los demás, y así como el diablo lo acusa a él acusa a los demás, los juzga, los condena y no los perdona. Así que, mis amados hermanos, este tema es una invitación a que recapacitemos, a que meditemos en cuál es nuestra actitud hacia nosotros mismos, si ya nos hemos perdonado, si no nos acusamos, no nos juzgamos, no nos condenamos, no nos culpamos. Si usted y yo presentamos, dice la palabra de Dios, que si nosotros hemos pecado, fallado, cometido errores, fracasos, lo que sea, vamos delante del Señor con arrepentimiento y genuinamente confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, ninguna de esas cosas puede seguir operando en nuestras vidas, juzgándonos, acusándonos, culpándonos o condenándonos. Así que, mis amados, espero que este tema haya sido un tema de bendición para sus vidas, y si lo fue de bendición, le agradecería que usted lo comparta en su muro para que sea de bendición también para otras personas que no están conectadas con nosotros, y poder extender así la bendición con la que Dios le bendijo a otras personas, a sus contactos. Que el Señor les bendiga, y los invitamos a nuestra próxima transmisión hoy en la noche a las 8 de la noche. Estaremos en una nueva transmisión. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde, y espero que nos podamos conectar a las 8 de la noche. Un abrazo para todos.